Jeremías 18, versículo 1. ¿Lo tienen todos? Es todo. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Miren lo que hace Dios, hermanos, para que podamos entender y comprender la palabra del Señor. Dice: y descendí a casa de alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija. Miren, la misma vasija la quebró y la volvió a hacer nueva. Y luego termina: según le pareció mejor hacerla, porque él es Dios y es soberano. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Tomen su lugar, hermanos. Quiero darles nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por su presencia. Y otra vez voy a tener que empezar una campaña de que lleguen por favor a tiempo. Esto habla de madurez espiritual, habla de disciplina, habla que estamos creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que otros pastores no toman mucho en consideración en esto, pero yo creo que es parte del testimonio de un hijo de Dios. Así como llegamos a tiempo al trabajo, como llegamos a tiempo a las citas del doctor, con mucho mayor razón tenemos que tener, ¿verdad?, esa disciplina cuando venimos a la casa de Dios. Amén. Vamos a hablar hoy acerca de la casa del alfarero. ¿Qué es lo que puede o qué es lo que tiene que enseñarnos Dios cuando nos va a llevar a la casa de un alfarero? Y yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros enfrentamos decepciones en la vida. Cada uno de nosotros podemos recordar que Dios está trabajando en cada uno de nosotros a través de las pruebas, de los problemas, de las situaciones difíciles. Y el profeta Jeremías en esta situación, en este día, fue llevado a la casa de un alfarero para que pudiera ver a Dios cómo se relaciona con nosotros a través de las circunstancias. Otra vez, Dios, hermanos, va a usar diferentes situaciones, diferentes momentos, para que ustedes y yo podamos entender que Dios está trabajando con nosotros. Y esto va a ser muy interesante y nos va a doler. Así es que preparémonos, porque el alfarero es Dios y nos va a, ¿verdad?, quitar yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado hacer pasteles. Ya no hago yo ahora por acá, pero en México yo hacía pasteles, ¿sabían ustedes? Incluso trabajé en la panadería de Bimbo. Y se agarra la masa y hay unos grumos, les llaman, ¿verdad? Y hasta que hay que amasar, hasta que quede bien lisita la masa. Y así Dios hoy va a tratar con cada uno de nosotros, a quitar esos, ay, que me duele, y que no le hagas así, Señor. Pero Él va a hacer como Él quiere la masa, porque Él es el creador, y Él nos hizo y tiene un propósito para nuestras vidas. Entonces, como un alfarero, hermanos, Dios nos está formando, y Él va a utilizar las experiencias buenas y malas. Y a pesar de que nosotros nos resistamos, Él va a continuar, hermanos, trabajando en esa masa, en esa arcilla, para lograr un vaso honorable para honra y gloria de su nombre. Eso es lo que quiere Dios. Y yo creo, hermanos, que la oración de cada uno de nosotros hoy en este momento debiera de ser así: Señor, ayúdanos a poder entender y a comprender este mensaje, que pueda cambiar nuestros corazones, nuestros deseos, nuestros anhelos. Que tú seas el centro de nuestras vidas. Esa debe de ser, hermanos, nuestra oración. Cambia mi vida, transforma mi vida. Debemos orar esto en el nombre de Jesús. Estoy hablando acerca, hermanos, del tema de la casa del alfarero. Y todos tenemos experiencias en la vida de cada uno de nosotros.
tenemos decepciones, tenemos victorias, tenemos derrotas, tenemos sueños destrozados. Estoy seguro que si yo, al empezar a entrar cada uno de ustedes aquí a la casa del Señor, y yo les preguntara con respecto a esto, que si usted ha tenido sueños destrozados, de seguro usted me diría que por supuesto que sí. De seguro muchos de ustedes, yo soñaba con un matrimonio feliz y no fue esto realidad. Yo soñaba con tener un trabajo bueno y estable y esa no es la realidad. Yo soñaba con tener una buena salud, pero tampoco eso es. Yo soñaba con tener buenas amistades y tampoco salió así. De tal manera que Dios, hermanos, va a utilizar cada una de nuestras experiencias para nuestro propio crecimiento. Y de eso quiero hablar hoy, ¿verdad? De tal manera que quiero invitarlos, así como Dios invitó al profeta Jeremías, para ir y observar al profeta con su propia experiencia personal, lo que él iba a hacer. Y hoy yo quiero que vengan ustedes, eso sucedió en Israel, quiero que vengan conmigo a Israel, así como por visión. Quiero llevarlos a la nación santa de Israel, para que ustedes también miren o miremos la manera como Dios trabaja. Y los quiero llevar, hermanos, a la casa de un alfarero. Piensen en una persona, ¿verdad?, con una vestimenta, de cierta manera vestido, trabajando ahí la arcilla, con la rueda, la rueca, y todo lo que un alfarero necesita para trabajar la arcilla, ¿verdad? Entonces, pero no solamente quiero que vengan ustedes, porque si usted o yo vamos a Israel, de seguro que llevaríamos nuestra cámara, ¿verdad?, instantánea, o llevaríamos nuestro celular que toma fotografías también. Y hoy vamos a tomar 4 fotografías instantáneas. Y usted dice, ¿para qué, pastor? ¿Para qué sirven las fotos? Para recordar. Y yo quiero que usted y yo recordemos esto que Dios nos va a enseñar. ¿Dónde? ¿Dónde? En la casa de un alfarero. En la casa de un alfarero. Entonces, Jeremías dice, ¿verdad? Dice la escritura, el versículo 1 dice, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír, y ahí te haré oír mis palabras. Sabemos, hermanos, que en el contexto Dios está hablando a la nación de Israel, pero también quiero que miren este pasaje desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista de cada uno de nosotros, y lo que Dios quiere hacer o lo que Dios va a hacer con cada uno de nuestras vidas. Ahora bien, si usted trajo su cámara, esta es la primera imagen que quiero que se lleve. Número 1, en primer lugar, la imagen de un alfarero. La imagen de un alfarero. En esta historia, hermanos, en particular, es Dios, el alfarero. Y vamos a mirar que el alfarero está trabajando en una casa en la nación de Israel. Quiero que pongan ahora en su mente esta figura de un alfarero. El alfarero está trabajando con la arcilla y ¿saben lo que está haciendo él? Él está sumamente concentrado, trabajando en esta arcilla. Él está en una habitación, en un cuarto, y él tiene muy buenas intenciones. Miremos con cuidado esto. Las mejores intenciones que tiene el alfarero es crear una pieza de arte. Él está trabajando en esta arcilla y quiere sacar algo hermoso, algo perfecto, porque el alfarero trabaja correctamente con la arcilla. Esa es la imagen que quiero que pongan en su mente. ¿Cuántos están conmigo? Pero hay algo más del alfarero. Él está trabajando con determinación. ¿Por qué? Porque él tiene un plan en mente. Él tiene una buena idea. Él sabe lo que quiere lograr a través de esta arcilla. No sabemos todavía si va a sacar una maceta. No sabemos si va a sacar la olla para los frijoles. No sabemos si va a sacar, inclusive hay recipientes en aquel entonces donde ponían el dinero, hermanos, las joyas, cosas preciosas. No sabemos si esa vasija va a ser para utilizar y poner la agua.
Imagínense una vasija y que usted le ponga el agua y que se caiga. No sirve esa vasija. De tal manera que Él está trabajando con determinación. No sabemos si le vaya a poner asas, ¿verdad? Agarraderas. No sabemos qué tan grande vaya a ser o qué tan pequeña. Pero Dios el alfarero está trabajando con un propósito. Porque no es como los niños cuando están en el kinder, ¿recuerdan? Usted les da un pedazo de plastilina y ellos empiezan a hacer unos monos y vienen y te lo enseñan. Ah, mira, esta es la cabeza. Oh, sí, es la cabeza. Estas son las orejas. Y no tienen ninguna forma, pero Dios no trabaja así, hermanos. Porque Él está conformando. Esa arcilla es usted y esa arcilla es yo soy. Y Él está conformando la vida de cada uno de ustedes para que lleguemos a ser semejantes al Hijo de Dios. Dale un aplauso al Señor, hombre. Ahora, no solamente, hermanos, Él está trabajando, ¿verdad?, con las mejores intenciones, con determinación de sacar lo mejor de cada uno de nosotros, pero también Él trabaja pacientemente. Entonces, podemos ver aquí al alfarero, hermanos. Él está haciendo pacientemente cada uno de los movimientos y le está dando forma a aquella arcilla. Él no tiene ninguna prisa, porque el tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Él va a sacrificar, hermanos, el tiempo. Él va a sacrificar muchas cosas, la velocidad, todo lo que ustedes puedan pensar para sacar lo mejor de esa pieza, lo mejor, la belleza. Entonces, el divino alfarero de esta manera trabaja, hermanos. Él no tiene prisa en sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Uno a veces, especialmente uno como pastor, padre, ayúdame por favor para que el hermano o la hermana pueda entender, puedan madurar y que dejen de hacer lo que están haciendo. Esa es la oración de un pastor, porque yo quiero que ustedes maduren rápido, yo quiero que ustedes lleguen temprano, yo quiero que ustedes se bañen cada domingo, yo quiero que ustedes vengan, ¿verdad?, bien guapos cada 8 días. Eso es lo que yo quiero. Pero Dios tiene otro propósito. Y Él lo mira haciendo cosas que no le agradan, pero le está dando su oportunidad para que usted y yo cambiemos. Él está en su proceso, ¿verdad? Por eso yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Porque, hermanos, yo soy bien apresurado, yo soy perfeccionista, yo quiero que las cosas salgan así. Hoy que fui a Irapuato y la hermana Glenda estuve compartiendo, ay, inclusive me paré porque tardaron ahí como 1 hora y media, la gente llegando tarde, y aquello era un desorden. Y yo, a los que me conocen un poquito, yo me moría. De tal manera que cuando estaba predicando le dije, las próximas veces que yo venga a predicar, yo voy a empezar, ustedes van a empezar con 2 cantos y yo voy a predicar. Ahí ustedes se quedan escuchando y cantando las alabanzas. ¿Cuántos dicen amén? En una ocasión unos hermanos de cierta iglesia donde era pastor se subieron a cantar y pasaron, yo los dejé, pasaron 35, 40 minutos y después de que terminaron de cantar, iban los 4 o 5 para afuera y yo les dije, hey, esperen un momento. ¿Qué pasa, pastor? Bueno, así como yo y los hermanos tuvimos la paciencia de escucharlos con mucha atención y con mucho respeto, ahora ustedes vienen y se me sientan y me van a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Así tiene que ser, hermanos. Se pasa uno el pastor, los pastores, durante la semana, ¿verdad?, estudiando los sermones, esperando que ustedes vengan, para que no vengan. Ese es el divino alfarero, no crean que soy yo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, Él, ¿verdad?, trabaja a cierta velocidad. Para Él, hermanos, 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Él toma el tiempo totalmente diferente a nosotros, pero no solamente trabaja con determinación, pacientemente y con una intención, porque Él tiene una intención, un propósito para cada uno de nosotros. Y pareciera que no está, para nuestra opinión, hermanos, o nuestras intenciones, parece que Él no está haciendo nada con cada uno de nosotros, pero Él está trabajando, hermanos, cada uno con su debido tiempo y con su debida determinación y con un propósito en mente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Pero hay algo más, que Él trabaja con autoridad, porque Él sabe el tipo de vaso que quiere hacer.
Y esto lo vamos a mirar más poquito adelante. Dice el versículo 4, miren, dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija. O sea, que fue rehecho, ¿verdad? Aquella misma vasija se quebró, pero la hizo de nuevo. O sea, él va a hacer, hermanos, como a él le plazca. Dice la Biblia en Romanos capítulo 9, no lo busquen, dice que para eso levantó a Faraón y endureció su corazón. Y uno dice, bueno, espere por favor, pastor, ¿qué acaso Faraón en el Antiguo Testamento no tenía libre albedrío? Por supuesto que sí. De igual manera que usted, igual manera que yo. Pero si Dios, hermanos, en su infinita misericordia, así como endureció el corazón de Faraón, puede endurecer el corazón de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que sus propósitos se logren. ¿Acaso el vaso le puede decir algo al alfarero? La respuesta es no, porque el alfarero, hermanos, es el que le está dando él es el que le está dando forma a la arcilla, y él trabaja con autoridad. O sea, si nosotros miramos desde el punto de vista, hermanos, miramos este texto, uno podría pensar, bueno, este alfarero de cierta manera está teniendo éxito y de cierta manera él está fracasando, porque echó a perder una vasija y luego está haciendo otra vasija nueva. Entonces, naturalmente, hermanos, uno hace esta pregunta: ¿alguna vez Dios falla? ¿Cuál es la respuesta? No. Y hay dos formas de mirar este texto, hermanos. La primera es esta: es que tenemos que entender que el propósito de Dios siempre se logra. Siempre. Si usted lo quiere o no lo quiere, siempre se va a lograr, hermanos, porque la voluntad de Dios es soberana. Y Él va a hacer esa arcilla como Él quiere. Si Él quiere que tengan orejas grandes, va a tener orejas grandes. Si Él quiere que tenga una circunferencia abultada, Él la va a hacer así. Si Él lo quiere hacer de barro, Él lo va a hacer de barro. Si Él lo quiere hacer de oro, Él lo va a hacer como Él quiere, porque para eso Él tiene toda la autoridad. La otra cosa, hermanos, en otro sentido, sus propósitos visibles muchas veces son frustrados. ¿Por qué? Porque la dureza de nuestro corazón, la rebeldía, el egoísmo, hermanos, la incapacidad de nosotros de asumir la voluntad de Dios para nuestra vida, es por eso que muchas veces Dios va a permitir que usted haga su santa y regalada voluntad. Él va a permitir que usted la haga. Claro, va a padecer las propias consecuencias. Entonces, la primera imagen, ¿cuál es la imagen? Un alfarero. La segunda imagen, ¿trae su cámara? Tome la fotografía. La segunda instantánea, hermanos, es que Él está trabajando en la rueda. Versículo número 3 dice: y descendía a casa del alfarero, y aquí que Él trabajaba ¿sobre qué? ¿Sobre qué? A ver, digan rueda. Los miro bien apagados, ven. Y apenas fue una semana que me fui de aquí. La rueda, hermanos, ¿qué es la rueda? La rueda, hermanos, son las experiencias de la vida. Son los problemas, las diferentes pruebas. Entonces, en primer lugar, son las circunstancias. Y Dios trae circunstancias a nuestras vidas, hermanos. Circunstancias negativas y circunstancias positivas. Pero la Biblia dice que todas las cosas obran para bien. Todas las cosas, hermanos. Es importante, ¿verdad?, que podamos enfatizar y subrayar esta palabra. Todas las cosas juntas obran para bien. Eso significa, hermanos, que todas las cosas, todas las circunstancias en nuestra vida, incluidas las enfermedades, incluidas las decepciones, incluidas todas las cosas adversas, van a trabajar para nuestro bien. ¿Cuántos dicen amén? Para que puedan entender bien esto, vamos a un personaje en el Antiguo Testamento. Su nombre es José. Hablando de que todas las circunstancias trabajan bien para nuestras vidas. Dice la Biblia, hermanos, que José
cuando llegó a prisión, cuando estaba como capitán Potifar, dice la Biblia, mas Dios estaba con José. Y después de que salió José de ahí, ¿verdad? Y fue llevado con Faraón al palacio, dice la Biblia, mas Dios estaba con José. ¿Qué significa? Que en la vida de José miramos que Dios estaba en las adversidades con José, pero también Dios estaba en los éxitos con José. ¿Qué significa eso, hermanos? Que nosotros podemos mirar que Dios va a estar con nosotros en nuestras promociones cuando nos va bien, pero también Dios va a estar con nosotros cuando las adversidades vienen a nuestras vidas. Así es como Dios trabaja, hermanos. Inclusive Dios estuvo con José cuando él fue difamado y cuando hablaron en contra de él, o sea, que se inventó, ¿verdad? Aquella mujer, ¿te acuerdan? La esposa de Potifar que le inventó chismes. También Dios estaba con José ahí para defenderlo, para poner en alto su nombre. Entonces, Dios, hermanos, va a usar, el alfarero va a usar ambas cosas. Va a usar cuando tenemos salud, pero también Dios va a usar las enfermedades. Dios va a usar la promoción en el trabajo, pero Dios también va a estar con nosotros cuando no tenemos trabajo. Dice la Biblia que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios es fiel y cumple su palabra. Pero no solamente Dios va a usar las circunstancias, hermanos. Dios va a usar también a las personas. Muchas veces Dios te va a poner personas que te irritan a tu lado. No voltee a ver a nadie. ¿Sabes qué? ¿Para qué? Para que crezcas y madures. Para que aprendas a amar a las personas que te irritan. Por ahí leí esto. Vivir arriba con los santos en el cielo, que amamos, eso será la gloria. Pero vivir aquí con los santos que conozco, esa es otra historia. Entonces, aquí miramos que, ¿verdad? Cómo Dios usa a las personas, hermanos. Y Dios usa a las personas para modelarnos, para enseñarnos. Si tuviéramos que mirar al alfarero, miramos entonces la rueda, la arcilla, pero también el alfarero, hermanos, tiene como una especie de cuchillo bien afilado. Está dándole vuelta a la rueda. Yo no sé si ustedes han visto, ¿verdad? Está dándole vuelta a la rueda, y está ahí dando vuelta la rueda y la arcilla. Y él tiene como un cuchillo bien afilado, donde el cuchillo le sirve para quitar los grumos y darle forma. Entonces, ese cuchillo, hermanos, el alfarero trabaja muy cuidadosamente para quitar el exceso de arcilla, para darle forma a la arcilla. Entonces, muchas veces esa es la manera como Dios nos prueba y nos desarrolla. Y ese mismo cuchillo, hermanos, Dios los va a usar para que nosotros podamos crecer y madurar. Otra vez, el vaso no tiene derecho de decirle nada al alfarero. ¿Por qué? Porque el alfarero va a hacer de la arcilla como él quiera. Piénselo de esta manera, hermanos. Voy a usar varios ejemplos. ¿Por qué? Porque el alfarero puede usar la arcilla y él va a sacar el modelo como él quiera. Otra vez, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, el alfarero usó al mismo Satanás. Dice la Biblia que un ángel de parte de Satanás vino y le propinó una bofetada, dice la palabra de Dios, una enfermedad, un aguijón. No se nos dice exactamente qué es. Algunos dicen que es la suegra, algunos dicen que tenía una joroba, algunos dicen que no tenía una buena visión. El caso, hermanos, que ese aguijón mantenía al apóstol Pablo en humildad. Dice la Biblia que él oraba 3 veces y la respuesta de Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gracias a ese aguijón, este hombre quizá
uno de los mejores predicadores, uno de los mejores misioneros, uno de los mejores plantadores de iglesia, lo mantuvo en humildad. Y muchas veces Dios así, hermanos, permite que Satanás venga y que nos propine algunas cachetadas. ¿Para qué? Para mantenernos humildes. En otro caso, Pedro, en la vida de Pedro, y aquí encontramos a otro hombre, hermanos, a otra arcilla que Dios estaba trabajando. ¿Qué fue lo que usó Dios, hermanos, en la vida de Pedro? Bueno, fue las mentiras de Pedro y su falta de voluntad para seguir al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que él había prometido seguir al Señor Jesucristo? Le dijo: Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y le dijo el Señor: antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y así sucedió. Y Dios utilizó, hermanos, los engaños y la falta de voluntad de Pedro para que él se convirtiera en uno de los hombres más grandes del Nuevo Testamento. José, ¿qué pasó? ¿Qué usó el alfarero en la vida de José? Dios usó a sus propios hermanos, para que lo traicionaran y lo vendieran, y así producir el carácter de Cristo. Eso es lo que hace Dios. Y Dios va a usar, hermanos, diferentes circunstancias, diferentes personas en la vida de usted y en la vida mía. ¿Para qué? Él busca sacar el carácter de Cristo en usted y en mí. Por eso es que a veces batallamos. Por eso es que Dios pone personas a nuestro lugar, a nuestro lado. ¿Por qué? Para que sacar el carácter de Cristo en nosotros. Hay otra historia que se las voy a leer acerca de la rueda. Las ruedas son las circunstancias, las ruedas son las pruebas, las ruedas son las situaciones que hay en nuestras vidas. La rueda son personas también que existen a nuestro alrededor, porque Dios quiere sacar el carácter de Cristo en usted y en mí. ¿Están entendiendo el tema? Ok. Hay una historia de un hombre chino muy sabio. Y esta historia dice que este chino tenía 2 cosas solamente. Tenía un hijo y un caballo. Ese era todo lo que tenía. De tal manera que en cierta ocasión su hijo accidentalmente se le escapó el caballo del granero. Y el caballo se escapó. Y vinieron varios amigos de aquel chino y vinieron y le dijeron: queremos venir y consolarte y simpatizar contigo, porque supimos que tu hijo dejó escapar el caballo. Y el chino dijo: ¿y cómo saben ustedes que eso es malo? Y al día siguiente el caballo que se había escapado regresó y lo siguieron 3 caballos callejeros con él. Y todos sus amigos otra vez vinieron con el chino y le dijeron: queremos celebrar contigo porque ya escuchamos que aquel caballo que escapó trajo otros 10 caballos y queremos celebrarlo. Y él dijo, el chino sabio: ¿y cómo saben ustedes que esto es bueno? Ok, entonces otra vez el hijo estaba tratando de domar uno de esos caballos callejeros que regresó con su caballo. Y cuando el hijo estaba tratando de domar al caballo, se rompió, se quebró una pierna. Y otra vez vinieron los amigos, ¿verdad?, del chino sabio y le dijeron: queremos venir a consolarte porque supimos que tu hijo se quebró la pierna. Y él les dijo: ¿cómo saben ustedes que esto es malo? Y vinieron los soldados, ¿verdad?, para levantar a ¿cómo se le llama?, adeptos para ir al ejército, y su hijo quedó exento de ir al ejército porque tenía una pierna quebrada. Y vinieron otra vez los amigos y queremos venir a felicitarte porque supimos que tu hijo se quebró la pierna y no se lo llevaron al ejército. Y le dijo: ¿cómo saben ustedes que esto es malo? Entonces podemos continuar con esta historia, hermanos, así. Y sucede esto, que muchas veces cada uno de nosotros hace juicios sobre la vida de otras personas. Y la pregunta es esta: ¿cómo saben ustedes que algo es bueno o que algo es malo? Cuando la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien. Dios está trabajando con nosotros, con nuestras enfermedades, con nuestras decepciones, con otras personas que son difíciles de amar, y Dios la pone ahí. ¿Para qué? Para que aprendamos
o mejor dicho, para sacar el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Dale un fuerte aplauso al Señor. Número 3, a ver si me alcanza el tiempo. La tercera imagen, la tercera foto es del primer vaso. Del primer vaso. Miren el versículo número 4. Versículo 4. ¿Están conmigo? Y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces ahora tenemos la foto del primer vaso. Entonces miramos que la primera arcilla, hermanos, la primera arcilla, había algo dentro que se resistía al alfarero. Había bultos, había brumos, ¿verdad? Cuando el alfarero estaba trabajando en la arcilla, pero de alguna manera, hermanos, esa arcilla se revelaba a lo que el alfarero quería hacer. Y los bultos que había en la masa creaban problemas, dificultades para sacar lo mejor de la. Imagínense, hermanos, que yo estoy trabajando haciendo una hermosa olla y le estoy dando forma, y de pronto aquí hay una protuberancia, algo que sale. No hay una buena simetría. ¿Usted compraría una olla así? Pues claro que no. Entonces el alfarero estaba haciendo, ¿verdad?, con el primer vaso, y a pesar, ¿verdad?, de que el alfarero estaba trabajando con determinación, con autoridad, a pesar de que él estaba haciendo un buen trabajo, la arcilla se arruinó en las manos del alfarero. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Cuál es la aplicación aquí? Que hay dentro de nosotros, hermanos, hay muchas posibilidades que nosotros nos rebelemos en contra de la voluntad de Dios. Y ustedes saben que por naturaleza somos rebeldes. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y nos rebelamos a sus buenas intenciones, y nos rebelamos a su plan. Y muchas veces nos ponemos en contra de Dios porque no queremos someternos a Dios, y hacemos lo que se nos pega a nuestra regalada gana. Y llegamos a la conclusión, ¿verdad?, que tenemos que darnos contra la cabeza contra la pared. ¿Por qué? Porque nos estamos rebelando contra el plan de Dios, y tenemos muchos brumos, ¿verdad?, que Dios quiere trabajar con nuestras vidas, pero nosotros, ¿verdad?, por causa de nuestra naturaleza rebelde, no, yo voy a hacer lo que yo quiera, a pesar de que ese pastor gritón me está diciendo otra cosa. Pero otra vez, no es el pastor, es Dios que te está hablando a tu vida. Si pudieran, hermanos, si pudiera contar tantas historias, que tengo 25 años de hermanos y hermanas que Dios les estuvo hablando y les está hablando, pero que no quisieron. Muchos de ellos están divorciados, muchos de ellos perdieron toda su familia, muchos de ellos perdieron su familia, sus negocios, cuando Dios tenía los mejores planes. ¿Usted cree que usted y yo sabemos más que Dios? Él es nuestro hacedor. ¿Cuántos dicen amén? Déjenme darles una ilustración de la Biblia con respecto a esto, ¿verdad? De que muchas veces nos rebelamos en contra de Dios, ¿verdad? Esta arcilla se rebela en contra de Dios. Voy a darles un ejemplo. En el Antiguo Testamento, el rey Saúl. El rey Saúl, hermanos, si usted no ha leído su biografía, era uno de todos los hombres de aquel entonces, él el hombre más alto. Podía sobresalir, pero no solamente era el más alto, era el más guapo. Chino el hombre, sus rizos dorados, así como un gringo, que cuando las mujeres lo miraban, se les caía la babita. Todas esas, hermanos, todas esas bendiciones, esos dotes, se lo dio Dios. Además dice la Biblia que tenía dones de profecía, alto, guapo, hablaba precioso, imagínense, valiente, y todo el pueblo lo escogió a él para ser rey de Israel, el primer rey, hermanos. Pero había algo, ¿verdad?, algo que Dios quería darle forma a este
a este rey Saúl con todo esto, hermanos. Y este hombre, que Dios le dio tantos dones, tantas bendiciones, no tuvo el cuidado, hermanos, no tuvo la atención. Este recipiente llamado Saúl se echó a perder en las manos del alfarero. Imagínense esa joya, ¿verdad? Esa vasija que le estaba dando una forma preciosa, dijo, no, se rebeló. Y Dios le quitó el reino a Saúl. Saúl murió, hermanos, porque después consultó a las brujas y todo eso. Entonces, miramos esto también acerca de Saúl. Escuchen esto. Usted y yo tenemos también mucho de Saúl. Oh, sí, pastor, no estoy hablando que esté guapo, guapa, no. La gran mayoría de nosotros también nos rebelamos a la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra regalada gana. Y va a llegar el momento, hermanos, va a llegar el momento en que Dios está trabajando con esta preciosa pieza, se va a quebrar. Inclusive se va a echar a perder en las manos del alfarero. He conocido yo, hermanos, personas así, que piensan que saben mejor que Dios las cosas sobre su vida. ¿Cuántos de ustedes han pensado así? Yo sé lo que es mejor para mí. Yo sé mejor que tú con la persona que me tengo que casar, Dios. No sé si les he platicado un hermano que me encontró, de otra iglesia también que me encontró en la Walmart. Pastor, me encontró. Dice, ¿desde cuándo quería encontrarlo y pedir para platicar con usted? Y quiero pedirle un consejo. Dígame, hermano. Dice, es que me voy a casar. Oh, gloria a Dios, hermano, qué bueno, me da mucho gusto. Dice, pero no, déjeme platicarle todo. Dice, es que esta muchacha vive en Austin, la conocí, es buena muchacha, trabajadora, bla, bla, bla. Y, ok, ¿y qué? Dice, es que no es cristiana. Cuidado. La Biblia dice que no os unáis en yugo desigual. Nomás quedó agachadillo, ya no dijo ni una palabra. Después me enteré que se casó, vino, pidió consejo, yo le di consejo de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se casó. ¿Saben cuánto duró este matrimonio? Una semana. Se divorciaron, porque ella vivía en Austin, él vivía en otra ciudad, quizá en Lafkin, pero la mujer no quiso venirse con él. Dijo, no, tú me tienes que seguir. Le dijo, no, yo soy el hombre, tú me tienes que seguir. La mujer no lo siguió, ella se quedó en Austin y él se quedó acá, solo, triste y decepcionado. ¿Por qué? Porque queremos hacer la voluntad de nosotros y no la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes están así? ¿Cuántos de nosotros estamos así? Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque puede ser que Dios esté haciendo un excelente trabajo con usted y usted, por su terquedad, por su rebeldía, usted mismo provoque que se eche a perder en las manos al alfarero. No porque lo quiera, es porque usted lo quiere. Y así encontramos personas que chocan una vez tras otra vez y son estropeados en las manos del alfarero, porque piensan que saben más que Dios. ¿Han encontrado ustedes personas así? Es que yo sé lo mejor para mi vida, yo sé lo mejor para mis hijos, yo lo sé para mi dinero, para mis negocios. El que sabe mejor de su vida y de mi vida es el divino alfarero, nuestro Padre Celestial. 4, y con esto termino. La cuarta fotografía, hermanos, se encuentra en el versículo 4, la última parte dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces ahora vamos a ver la vasija que fue rehecha. La volvió a hacer, le dio forma a la olla,
dándole la forma como a él le parecía mejor, hermanos, de acuerdo a las especificaciones del alfarero. ¿Cuál es la tendencia, hermanos? Si usted fuera un alfarero, ¿cuál es la tendencia? Yo me pongo a pensar del alfarero. Si usted está trabajando con una arcilla y esa arcilla se resiste, ¿verdad? Porque él quiere darle una forma preciosa, quizá tenga 2 orejas, quizá tenga la entrada ancha, pero la arcilla, ¿verdad? Como que se dice, no, yo no quiero. Entonces la tendencia, ¿verdad? Desde el alfarero la agarra, pum, y la avienta a la esquina y la deja ahí inservible. Pero no, hermanos, aquí encontramos que el alfarero otra vez vuelve y la quebranta, ¿verdad? Para hacerla de nuevo. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar del quebrantamiento. ¿Han escuchado ustedes hablar de eso? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué significa el quebrantamiento, hermanos? Que Dios viene a nuestras vidas, permite situaciones difíciles, desilusiones, problemas, crisis, enfermedades, la rebeldía de un hijo, el divorcio, situaciones difíciles a nuestras vidas que quiere quebrantarnos. ¿Para qué? Para después hacernos vasijas nuevas para honra y gloria de Él. Quiere agarrar nuestras vidas, reordenarlas, agarrar nuestras agendas, nuestro calendario y modificarlo, no de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a mi voluntad. Él quiere hacernos totalmente diferentes, nuevos. Lo que muchas veces nosotros, debido a nuestra terquedad, hermanos, no podemos anticipar lo que puede acontecer debido a nuestra rebelión. ¿Se ha puesto a pensar, hermanos, lo que hemos tenido que batallar, las experiencias difíciles que hemos tenido que pasar, no porque el alfarero sea malo, sino porque nosotros nos resistimos a la voluntad del alfarero? Entonces, miramos aquí una vasija nueva. Si vamos a la Biblia, hermanos, nomás rápidamente les voy a hablar de un personaje, porque hay varios personajes que así Dios tomó, ¿verdad? Que los hizo de nuevo. Por ejemplo, encontramos a Abraham en el libro de Génesis, un hombre pagano llamado de Ur de los Caldeos, Abraham, y Abraham tiene muchos brumos, ¿verdad? Así, cosas que se están brotando que no le parecen bien a Dios y que Dios quiere trabajar con Abraham porque Dios tiene algo en mente para este hombre de Dios. Pero Abraham no cree todavía en Dios, no cree en el alfarero, de tal manera que Dios tiene que trabajar en Abraham, porque Abraham era un hombre mentiroso, inclusive mintió con respecto a su mujer, ¿verdad? Sara. Pero a medida que se vuelve más viejo Abraham, se vuelve un hombre de fe, un hombre santificado, un hombre entregado a Dios. ¿Por qué? Porque Dios estuvo trabajando como el alfarero para Abraham, y Dios lo hizo un recipiente nuevo. De igual manera con David, hermanos, a pesar que fue un adúltero, a pesar de que mintió, a pesar de que fue un asesino, Dios no había terminado con él, y Dios lo convirtió en un gran varón de Dios. De igual manera, así es como Dios trabaja. Esto es lo que hace el alfarero, hermanos. Dios agarra, ¿verdad?, una arcilla como usted y como yo, y nos quebranta, y permite situaciones difíciles en nuestra vida, y permite que muchas veces caminemos nosotros bajo nuestra voluntad, para después, hermanos, el quebrantarnos. Y una vez que tocamos fondo, y una vez que fracasamos, y una vez que nos divorciamos, y una vez que pasan tantas situaciones difíciles, es cuando permitimos que el alfarero, el divino alfarero, trabaje con nuestras vidas. Ahora bien, uno pudiera pensar, hermanos, que una vez que el recipiente, ¿verdad?, tiene su simetría, todo parece perfecto, que ya está terminado. Uno pensaría eso, pero todavía no termina. Porque imagínense, un cantarito así, vamos a suponer, que apenas, que no ha pasado por el siguiente proceso, si usted vertiera en agua, el agua se filtraría. Entonces, lo que sucede es que para sacarlo mejor y que Dios pueda sacarlo de nosotros, Él va, esta arcilla, este vaso, esta olla, la va a tener que meter en un horno. Y la temperatura la decide el alfarero. Él dice, bueno, esta es una olla grande, esta es una olla pequeña, tantos grados de temperatura.
Ahora, si el vaso o la olla pudiera hablar, gritaría: ¡hey, párale, alfarero! Esto duele mucho. Y así Dios va a permitir situaciones en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacar algo bueno de nosotros. Quizá usted o yo sea una olla en la que solamente sirva para poner agua. Quizá usted o yo solamente sea una olla para los frijoles. ¿Está bien? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por ello. Quizá sea un precioso florero donde poner rosas. Quizá, ¿verdad?, sea la hermana y hay unos lindos rosas, unos huizaches ya de perdida. O quizá, ¿verdad?, una hermosa figura como en aquel entonces donde se ponían las monedas de oro o las joyas. No sabemos lo que Dios está intentando hacer, pero para hacer eso, hermanos, tiene que pasar por el fuego. Quizá algunos, ¿verdad?, les va a poner esmalte por fuera, oro precioso, y hay que meterlo por el horno. Y quizá, ¿verdad?, vamos a gritar: ¡ay, párale, por favor, alfarero, esto es demasiado! Pero es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros, hermanos. Y Él va a poner la temperatura, Él va a poner el termostato como Él quiera. Y es donde a nosotros no nos va a gustar. ¿Por qué? Porque quiere sacar lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, yo no sé dónde estás, tampoco sé lo que Dios busca contigo, pero lo que sí sé, hermanos, es que Dios quiere sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Inclusive con José, el segundo hijo de José, porque tuvo dos, se llamó Efraín. Dice la Biblia que esto es lo que significa, dice: me has hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Entonces, notamos aquí, hermanos, que hizo nuevamente esta vasija, la hizo nueva. Aunque se estropeó la primera, la hizo nueva y le dio nueva forma. De tal manera, hermanos, que Dios nos está hablando y Dios quiere darnos esperanza a cada uno de nosotros en este proceso, ¿verdad? Entonces, quiero terminar con dos personas en el Nuevo Testamento: Pedro y Judas. Los dos fallaron. Pedro regresó y se arrepintió y se convirtió en uno de los grandes predicadores del Nuevo Testamento. Judas también negó y traicionó al Señor Jesucristo, pero él no regresó ni se arrepintió, y aquella vasija se quebró y fue puesta en la esquina. Entonces, este es el proceso que Dios utiliza para cada uno de nosotros. Otra vez, yo no sé dónde estás en este proceso, pero el primer paso para este proceso, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, para que Dios inicie el proceso en tu vida, tú necesitas arrepentirte y aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Yo he visto piezas preciosas en diferentes iglesias, hermanos y hermanas que son fieles. No importa si el pastor está o no está, son fieles al Señor Jesucristo. Si llueve o no llueve, están pendientes sirviendo al Padre Celestial. Yo me admiro, hermanos, y le doy la honra y gloria a Dios por esos recipientes que están en cada una de las iglesias. Yo estoy seguro que también aquí hay preciosos recipientes que han pasado por diversas aflicciones, problemas, decepciones, un sinfín de situaciones en su vida, pero a pesar de eso siguen firmes, siguiendo a aquel que es nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo.